Discúlpame, me resbalé. Fíjate. ¿Estás bien? Sí, pero te quedó aquí algo en la cabeza, perdón. Aquí. Ay, perdón. Bueno, después de esa breve interrupción, podríamos retomar donde estábamos. Sí. Ay. Ya está lista la comida. La comida puede esperar. No. Mi celular. Déjalo que suene. No, es que es Eloísa. Y Eloísa está con Tomás porque se le pedía a Jessica que se quedara, pero no pudo. Entonces fue Lola que se quedó ahí. Espérame. ¿Hola? ¿Qué pasó, comadre? Oh, my gosh. ¿Cómo que el hijo de la fan es tu hijo? Eso es una locura. Ya sé que es una locura, pero es verdad. A ver. Explícame, ¿sí? Bueno, mira, averigüé muy bien. Contraté a un investigador privado que me dijo que en realidad el hijo de Vale es hijo de Lucía. ¿Me puedo servir un trago? Sí, claro. ¿Y me sirves un vinito, por favor? La Sí, botella claro. azul, gracias. Claro. Ay, y cuéntame, ¿y ellas se conocían? Pues claro que se conocían. Al parecer crecieron juntas en un orfanato o algo así. Y se querían mucho, eran muy buenas amigas. Por lo tanto, cuando Lucía murió, bueno, pues resulta que Vale se hizo cargo de su hijo, que en realidad Wow. es mi hijo. Ay, no lo puedo creer. Esto es too much. Esta mujer siempre metida en nuestras vidas. Te juro que estoy completamente aturdido, abrumado, no sé. Y yo ni te digo. ¿Pero tú qué? A ti esto no te afecta en lo más mínimo. Bueno, no, claro, pero igual es muy fuerte. Tu hijo de la fan. Sí, por eso necesito hablar contigo. Necesito hablar con alguien. Claro, hiciste muy bien. Gracias. Hiciste muy bien, Gabriel. Gracias. ¿Perdón? No, esto no puede estar pasando. Tú no puedes estarme contando así como si nada que te gusta un empleado de nuestra empresa. Ay, papá, de verdad que no sé por qué te lo dije. Mira nada más cómo te pones. Claro que debiste decirme. Entre tú y yo nunca ha habido secretos, Adriana. ¿O sí? No, claro que no, papá. Tú sabes que yo confío mucho en ti. Como nunca confío en mamá. Adriana, tienes que pensar en frío, hija. Reflexiona. Eres la presidenta de la empresa. Eres una subizarreta. Una mujer hermosa, joven, inteligente, con todo por delante. Y el hombre que te acompañe también debe ser maravilloso. Ay, perdóname, no quiero que te enojes, pero tengo que ir a mi casa. Tomás tiene temperatura. Bueno, pero tú no eres médico. Ay, bueno, no, pero soy su mamá y cuando los niños se sienten mal, lo único que quieren es estar con sus mamás. Por favor, estábamos pasando también. Hiciste tanta comida. Bueno, sí, pero congélala y a la próxima la cocino otra vez, lo que sea, no importa. ¿Y no será una mentira del niño? No, por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar eso? Pues no sé, a veces los niños se ponen celosos y puede ser una pequeña mentira piadosa. No, tú no conoces a Tomás. Él jamás haría una cosa así. Y se nota que tampoco tienes hijos y no entiendes que cuando un niño se siente mal, lo único que quiere es estar con su mamá. Ok. No se diga otra cosa. Te llevo. ¿De verdad? Sí. ¿Estás cansado? Un poquito, pero no se preocupe, usted sigue pintando. No sabes cómo estoy disfrutando esto. Tienes un cuerpo perfecto, tan inspirador. Quisiera dejar grabado para siempre cada centímetro de tu bellísima anatomía. ¿Eso? Es más, creo que no voy a pintar solamente un cuadro tuyo. ¿Cómo? O sea, que va a pintar 2 o más. 5 o 10, mi amor. Tu cuerpo merece una colección completa. Ay, hijo. Es que te juro, no sé qué pensar. Estoy como confundido, con la cabeza hecha pelotas, abrumado, si tú quieres. Ay, pero tranquilo. Para eso estás aquí. Para que yo te ayude a clarificar tu mente. Es que por un lado, la idea de ser papá, pues sí me llena, ¿no? Eso que un niñito te diga papi suena bien, ¿no? Pero por otro lado, la responsabilidad de un niño que no conoces, bueno, la verdad es que es bastante grande. No sabría qué decirle, cómo educarlo. Sí, imagínate. Y que lo compartes con la fan. Esa es la parte de la historia que más me conmociona. Bueno, acuérdate que es hijo de Lucía. Ay, la pobre Lucía. Pobre Lucía que está bajo tierra. Y esa fan tan molesta que la tenemos aquí. Y con Lucas.
Lucas. Lucas. Yo no quiero que mi hijo esté cerca de Lucas. Vale, ya viene para acá. Estoy muy mal. No, mi cielo, tienes un poquito de fiebre. Pero ya ves cómo es Vale. Le dije que te sentías mal y viene corriendo. No lo hubiéramos llamado. ¿Cómo crees que no? Claro que le tenía que avisar. Le dañamos la salida con su novio. Va a tener muchas más, no te preocupes. Elo, ¿tú crees que eres feliz con Lucas Duarte? Ay, niño. Yo creo que ahora sí te dio fiebre. ¿Cómo crees que no? Si es Lucas Duarte. Cualquiera en este planeta sería feliz con ese hombre. Quizás Vales no. Ay, niño. Debes alejarte de ese muchacho lo antes posible. Para empezar, despídelo. Mañana mismo. ¿Perdón? ¿Despedirlo, papá? Sí, hija. Y que sea mañana. No, papá, yo no lo puedo despedir. Él necesita el trabajo. Oye, puede conseguir otro empleo. Tampoco somos la única empresa en la ciudad. No, papá, no. Eso no sería justo. Acusó de una infamia a Benicio. Tú no puedes tolerar eso. Que un simple empleado mienta de esa manera. Tienes que mostrar autoridad, Adriana. Y este es un buen momento para que lo hagas. No, papá. Lo siento, pero no voy a despedir a Castro. Y esa es mi última palabra. Oiga, ¿falta mucho? Un cuadro se pinta por etapas. Ah, De todas formas, tienes razón. Ya se hizo tarde. Y debes estar exhausto. bueno, sí, un poquito cansado, pero no se preocupe porque soy un hombre fuerte. Sí, se nota. Entonces, continuamos otro día. Otra noche, ¿te parece? Mana, ya llegué. Vale. Lucas. ¿Cómo está Tomás? Tiene la fiebre un poquito alta. Le puse unas compresas, pero todavía no le baja. Ya le llamé al médico y está por venir. Perfecto, eso quiere decir que va a estar bien. No, pero bueno, gracias por traerme, Lucas. Si quieres te puedes ir, ni siquiera cenaste. No, yo me quedo a ver qué dice el médico. Ay, pero es usted un encanto. Le preparo un cafecito. No, mejor un sándwich, porque... ¡No! Carbohidratos después de las 3 de la tarde, no. El cafecito está bien. Bueno, voy a ver a Tomás, ¿eh? Sí. Bueno, tranquilo, que todavía no te tienes que ir. Relájate, tómate un trago. No, yo no tomo, de verdad. Yo solo una que otra cervecita con mis amigos, pero cuando trabajo, pues prefiero no. ¿Sabes una cosa? Me gustas mucho. Y no solo como modelo. ¿Yo? ¿Necesitas dinero? Porque yo te puedo dar todo el que quieras. Ay, ten más cuidado con el moradito, ¿no? No sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. ¿Estás pensando en contarle todo esto a Luca? Lucas nunca se enteró que yo fui el otro hombre que tuvo Lucía. Si se entera, yo supongo que me mata. Entonces díselo a Vale. ¿A ella? Sí, no pierdas más tiempo. Dile que tú eres el padre del hijo de su amiga Lucía. Estás bastante calientito, pero ya vas a estar mejor, mi amor. Eso espero. Muy feo sentirse mal. Sí, yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Ay, perdóname, mi amor, te he descuidado demasiado con todo esto, con mi romance de Lucas. No digas eso. Tú siempre estuviste conmigo. Y yo quiero que estés bien. Estoy muy feliz, amor. Viviendo un sueño. Entonces yo también estoy feliz. Ay, mi amor. Adelante. Ya llegó el médico. Eloisa lo está trayendo. Ay, qué bueno, gracias. Ven, pásale, ven. Ven, acércate. Acércate, hombre.
Gracias por hacer feliz a Vale. Ella también me hace muy feliz a mí. Bueno, yo los dejo.